Bueno, yo voy a hablar de frecuencias. Frecuencias para los médicos es como hablar de antibióticos, ¿no? Es como muy amplio, pero yo lo voy a orientar hacia justamente las bases de la medicina bioenergética que tiene que ver con las frecuencias. Todo el tiempo vamos a estar hablando de frecuencias, el trasfondo principal de esta clase va a ser de frecuencias, pero también dar, digamos, un puntapié, una pequeña explicación, justamente partiendo de las bases de la medicina bioenergética, de poder entender cómo la física cuántica está siendo una aliada en las nuevas tecnologías médicas, porque, digamos, estas nuevas tecnologías justamente se basan en fenómenos de la física cuántica que ocurren en nosotros mismos. Entonces, han logrado poder aplicarlas hoy por hoy al ser humano y están totalmente en activo. Ya más adelante nos adentraremos en esto. Entonces, para comenzar, yo acá ven que amalgamé la imagen de una célula con un circuito de corriente alterna. Y tú dices, ¿qué tendrá que ver la corriente con una célula? Pues tiene mucho que ver. Lo que pasa es que a los médicos se nos enseña más bioquímica y no física. Y quise hacer esta analogía porque, digamos, todo depende de los componentes que tengamos y nosotros vamos a ver más adelante que en nuestro cuerpo bien podemos tener estructuras, tanto celulares como subcelulares, que actúan como bobinas, como condensadores, como conductores, superconductores, ya lo vamos a ir viendo, y esto forma realmente un circuito de corriente alterna. Siempre la célula está moviéndose con cargas eléctricas. Entonces, si tenemos una corriente eléctrica, una carga eléctrica, un cableado, condensadores y bobinas, que en el cuerpo ya vamos a ver cuáles son las estructuras que pueden comportarse como tal, tendremos osciladores que tendrán, es decir, vibraciones, osciladores, que tendrán una frecuencia electromagnética propia y única, que es propia y identifica a cada molécula, cada célula, cada órgano, cada tejido. Cada reacción química tiene su propia carga eléctrica y por lo tanto su propio campo magnético y su propia frecuencia. Y así el oscilador posee una frecuencia de resonancia que vamos a ver más adelante y nos vamos a familiarizar con estos conceptos. Lo que genera oscilaciones de forma natural, es decir, nosotros naturalmente, es decir, por nuestra constitución, contamos con osciladores y marcapasos internos celulares y subcelulares. Yo siempre, también para empezar, trato de ubicarnos un poquito en lo que es el espectro electromagnético, ¿sí? Todos habrán escuchado las ondas de radio, los microondas, los rayos X, los rayos gamma. Bueno, entonces, donde estoy señalando, todo esto es el espectro electromagnético, ¿sí? Ven que tiene una frecuencia, una longitud de onda. A mayor frecuencia, como son ya los rayos gamma, menor longitud de onda, es decir, menor distancia entre los picos y valles de esta onda, ¿sí? Y aquí abajo yo lo que agregué son algunos de los investigadores que han encontrado, han demostrado que en diferentes frecuencias el cuerpo humano emite y recibe señales. Del Giudice Preparata, Pollack, por ejemplo, con la estructura del agua, del Giudice Preparata lo llevaron más a una escala cuántica, a la estructura del agua, con los dominios coherentes. Albert Szent-Györgyi, que es conocido, todos conocemos a Linus Pauling por el descubrimiento de la vitamina C, en realidad fue Albert Szent-Györgyi, y también, al ser un profesional muy holístico, fue el que descubrió que las proteínas son semiconductoras. Bueno, y así un sinnúmero, Saxton Burr, Pokorny. Bueno, hay muchos investigadores que para los médicos no son conocidos, muchos de ellos son premios Nobel, lo cual a mí me llamó la atención, porque cuando yo estudiaba esto decía, ¿cómo puede ser que los médicos no sepamos esto, no? Entonces, fíjense también otro detalle, que el espectro visible del campo electromagnético es sumamente estrecho, es un 0,05 de todo este espectro, que son 73 octavas. Si lo podríamos dividir en armónicos o escalas de armónicos, como las octavas de un piano, son 73 octavas. En estas 73 octavas está demostrado que en 2/3 de este rango el ser humano emite y recibe señal electromagnética. Y una característica o una propiedad, se podría decir, específica del campo electromagnético es la difracción, la interferencia, por ejemplo, y de la dispersión. Tengan en cuenta estos términos porque más adelante los vamos a aplicar en estas tecnologías que les explico. No solo esto, sino que todo lo que estoy hablando es lo que se puede describir
que está dentro de la velocidad de la luz, porque después están otros fenómenos que ocurren que están fuera del espectro, más allá de la velocidad de la luz. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta área que ya es amplia, porque como les digo, solamente podemos ver y escuchar una frecuencia un rango muy acotado de todo lo que ocurre en realidad, ¿sí? De todo lo que podemos ver y oír con nuestros sentidos, al menos el ser humano en promedio. Hay personas que sí pueden ver y oír otras frecuencias, eso es otro tema. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta clase? Algunos puntos básicos, de qué está compuesto el cuerpo. Sabemos que está compuesto por materia, agua y energía, pero a todo esto le vamos a dar un tinte bioenergético. Después vamos a entrar en el concepto de campo, de qué es coherencia y por qué es importante, de qué es resonancia, de qué es fractal, de qué es la fractalidad, cómo se forma un holograma y la no localidad o entrelazamiento cuántico. Es decir, a medida que vamos avanzando en los conceptos, tenemos que ir siendo capaces de ser más sutiles y más abstractos, porque la física cuántica va justamente del terreno no visible, de aquello que no podemos percibir, que no podemos tocar, es de lo micro, ¿sí? Entonces vamos de lo macro a lo micro, paso a paso, y un concepto nos va a ir llevando al otro. El agua, por ejemplo, el agua por sí sola daría para una clase de 2 horas, solamente el agua. El agua, solamente acá voy a mencionar que es fundamental, que en el cuerpo está en un estado llamado cuarta fase del agua, que es una estructura de tipo cristal líquido, y le permite captar, almacenar y utilizar la energía a través de vibraciones e información que aportan luz y sonido. Todo el tiempo vamos a estar hablando de luz y sonido, es decir, de frecuencias en luz y de frecuencia en sonido. La luz, los fonones, los sonidos, la luz, los fotones, los sonidos, los fonones. La partícula asociada al campo electromagnético es el fotón, ¿sí? Entonces, esta agua está recubriendo cada macromolécula del cuerpo, y en la superficie de cada macromolécula forma lo que se llama esta agua coherente o estructurada. Y es parte fundamental de lo que llamamos en medicina biológica o hemotoxicología la matriz viviente o la living matrix o la matriz extracelular, fundamental para marcar el microambiente y comportamiento celular, ¿sí? Entonces, crea un sistema de semiconducción que permite la comunicación instantánea en el organismo a velocidad de la luz. Acá yo, para hacerlos todavía más entendible, lo que siempre pongo es el ejemplo de un bolígrafo, donde la tinta sería la molécula, llámese proteína, ADN, membrana celular, y el plástico sería el agua que tiene enseguida puesta en capas de agua estructurada, lo que se llama easy water o la zona S-water. Bueno, en este caso los electrones, digamos, los electrones que todos conocemos, las partículas del átomo, el electrón, se transmite por lo que serían las fibras colágenas, la proteína colágena, que es ubicua en nuestro cuerpo, también forma parte de la living matrix, y actúan como nuestras fibras ópticas, ¿sí? Y los protones van por el agua, lo que se llama, lo que Albert Szat-Györgyi llamó la proticidad del agua. También, recién hablamos de semiconducciones y conductores en el cuerpo, pero también tenemos estructuras que son superconductores. De hecho, se ha demostrado recientemente que el ADN es un superconductor por su estructura, superestructura, y por su geometría. Es una antena fractal multiescalar. ¿Qué significa multiescalar? Que recibe y emite en un amplio rango de frecuencias, por eso multiescalar. Este artículo es muy bonito. Y además ofrece cero resistencia, por eso es un superconductor a temperatura ambiente. Pasamos a lo que es la definición de energía y ondas. La energía, si vamos a la definición habitual, es una fuerza necesaria para realizar un trabajo. Y ahí se terminó. Pero hoy sabemos que existen diferentes tipos de energía. Energía nuclear débil, fuerte, la energía magnética, eólica, calórica, incluso la energía y la física de la intención. Eso es un capítulo aparte también. Hay todo un planteo matemático que tiene que ver con la física de la intención. Esto está comprobado. Podríamos decir entonces que todo vibra. Cada átomo, cada célula, cada tejido, órgano, tiene su vibración específica y única, y tiene una firma o rúbrica energética.
incluso cada uno de nosotros. Y se puede analizar esto por la espectroscopía, que la menciono acá porque también más adelante la vamos a traer a colación, que tiene la capacidad de hacer un análisis de las propiedades moleculares a partir de la vibración de las mismas. Es decir, se basa en las ondas de luz que absorbe la materia y la detecta y la caracteriza. Cada material responde de forma diferente dependiendo de su composición específica, ¿sí? Seguimos con el tema de las ondas y la energía. Entonces, de Broglie, un premio Nobel de física cuántica en el 1929, descubrió que toda la materia son ondas. Toda partícula se comporta como onda y viceversa. Es un fenómeno de la física cuántica que se llama dualidad onda-partícula. Y estas ondas se organizan en campos. ¿Y qué es el campo? El campo es un área no material de influencia, es decir, si yo coloco un imán, por encima coloco un papel y arriba virutas de hierro, esas virutas de hierro se van a mover de tal forma que van a seguir el campo magnético del imán. Yo no estoy viendo el campo, pero me está organizando la materia. A eso se refiere. En palabras de Einstein, podemos considerar a la materia como regiones del espacio en el cual el campo es extremadamente intenso. Cuando nosotros en bioresonancia decimos que estamos midiendo las cualidades o la funcionalidad energética del órgano, tejido, célula, porque podemos llegar a muy profundo, estamos midiendo la onda de la materia. Esto no es nada esotérico ni nada que esté ahí tomado con pinzas, estamos midiendo la onda asociada a la materia. Bien, otra cosa que tampoco se nos dicen a los médicos es qué son los solitones. Y en realidad estamos llenos de solitones, nuestro cuerpo funciona con solitones. Entonces, Schrödinger describió que el movimiento de los electrones en el átomo corresponden a la dualidad, a esta dualidad que hablamos recién, la dualidad onda-partícula. Los electrones pueden moverse alrededor del núcleo como una onda estacionaria. De hecho, aquí está la primera fotografía de lo que serían las órbitas de un átomo y se ve que está como, no hay un punto característico, es una función de onda. Cada forma en el universo tiene un modelo de onda estacionaria, solitón, que eso es lo que significa solitón, por el cual los átomos y las moléculas se organizan en estructuras coherentes. Y ahí pasamos ya a otro pasito más, a otro concepto más de la física cuántica. Los solitones son ondas estacionarias, como su palabra lo dice, que pueden transmitirse a larga distancia alrededor del cuerpo sin perder su información. Larga distancia para lo que es una molécula, ¿sí? Y un solitón típico, el electrocardiograma, el electroencefalograma. Que no pasa que no nos dicen como que este tipo de onda tienen este nombre, ¿sí? Por eso nos es muy difícil a veces comprender ciertas cosas. Además, sepamos que tanto del electrocardiograma como del electroencefalograma, por ejemplo, también del electromiograma, existen sus versiones electromagnéticas y la onda es igual. En un aparato que detecte el electromagnetismo como la electricidad, la onda es la misma, la información es la misma, ¿sí? Entonces, existen en el cuerpo muchísimos campos. Esto ya está ampliamente demostrado. Como les dije y repito, cada átomo, cada célula, cada órgano, el cuerpo entero posee un campo. La Tierra misma posee un campo electromagnético con una polaridad positiva y negativa, dos polos. Y estos fenómenos ya sabemos que son ampliamente estudiados y descubiertos. El Hermat Institute con el tema de la coherencia cardíaca, el campo electromagnético del corazón. Esta es una imagen de una máquina que tengo del BioWell para detectar el campo biomagnético humano, pero cada estructura en el organismo posee, y en la naturaleza, posee, tanto incluso los inanimados también, poseen un campo magnético.